Hoy es el día 13 de nuestros 40 días de crecimiento espiritual. El tema de hoy lleva por título Quiero oír la voz de Dios. Jeremías 33:3 dice: Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La pregunta, queridos amigos, es: ¿estamos dispuestos a orar y a confiar en Dios aun cuando ignoramos sus planes? Ya sabes que orar es conversar y esto incluye, por supuesto, escuchar a Dios, pero sin forzar sus respuestas. Él sabe cuándo hablar. Nosotros leemos su palabra por si nos quiere decir algo a través de ella. Así que meditemos en ella más y oremos más también al Señor. La historia de Pavel sigue contándonos que muchos años después de ya haberse casado, Daniela y Pavel ya tenían sus 2 hijos, marcharon a Estados Unidos. Allí se graduaron en el seminario de la Universidad de Andrews y Pavel se convirtió en pastor de un distrito con varias iglesias. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Era un texto que siempre estaba en la mente de Pavel. Esta promesa llegó a cambiar la vida de aquella pequeña congregación en la que Pavel servía. La ciudad donde ellos estaban era pequeña, trataban de evangelizar, pero nadie venía a aquella iglesia. Los tiempos eran difíciles. Sí, la gente estaba más preocupada en pagar sus facturas y tener que llevar comida a casa que en escuchar acerca de profecías. No tenían bautismos. Por ello, Pavel predicó sobre la oración a sus miembros y les dijo que necesitaban orar porque así era como se conectaban con la fuente de poder. Les dijo además que cuanto más orasen, más oirían la voz de Dios y conocerían su plan para la iglesia. Necesitaban un plan, el plan de Dios, si esperaban obtener bendiciones, y entonces les recordó que no es con nuestra fuerza, sino por medio del Espíritu de Dios que vamos a vencer. Y el Espíritu Santo y el reavivamiento llegan precisamente como resultado de la oración consagrada. Después de aquella predicación, se le acercó una mujer llamada Marta y le dijo: Pastor, quiero conocer la visión que Dios tiene para nuestra iglesia. ¿Cómo puedo oír la voz del Señor? ¿Cómo la escucho mientras oro? Y el pastor Pavel le respondió: oras un poco y luego te mantienes en silencio unos segundos. Él puede hablar o puede no hacerlo, pero tú guarda silencio. Espera tranquilamente y dale la oportunidad a Él. Pero no le digas cuándo debe hablar, simplemente espera. Ora, piensa y estudia. La oración y el estudio de la palabra siempre van juntos. No se puede separar una cosa de la otra. A través de la oración, hablas con Dios y Él habla contigo a través de su palabra. La oración debe ser una conversación, no un monólogo. Ora sobre lo que lees y pide a Dios sabiduría y su Espíritu Santo. Y Dios prometió sabiduría y su Espíritu precisamente a quienes se lo pidan. Luego ora otra vez. Después lee un poco y medita acerca de lo que has leído. Sigue orando, leyendo, meditando, orando, leyendo y meditando. Es así. La oración efectivamente no es un monólogo, es un diálogo. Continuó diciendo: a veces yo llego a leer el mismo versículo hasta 15 o 20 veces porque así se guarda claramente en mi mente y en mi corazón, y luego el Espíritu Santo lo trae a la mente cuando más lo necesito. Finalmente, ponte a disposición de Dios para hacer lo que te pida. Cuando Él te llame, te aseguro que lo vas a saber. Pero ¿cómo reconocer la voz de Dios? ¿Existe una manera de estar seguros de que Dios es quien nos está hablando? ¿Cómo podemos saber que no son nuestros pensamientos personales? Si oras solo para cumplir una tarea y si finalmente no dedicas tiempo a orar y a estudiar su palabra, puede que no notes la diferencia. Pero cuando pasas tiempo en oración, en el estudio de la palabra, esto nos hace sensibles a oír la voz de Dios. Y cuanto más oramos y estudiamos, más fácilmente le conocemos y sabemos cómo actúa. Y descubrimos cuál es su manera de actuar en el pasado y entonces distinguiremos fácilmente la dirección de Dios en nuestra vida presente. Dios no cambia. No puedes conocer la voz de alguien a menos que pases tiempo con esa persona, a menos que hables con ella una y otra vez. Así que cuanto más hables y le escuches,
por medio de la oración y del estudio de su palabra, más fácilmente le conocerás y más entenderás su mensaje y su voz. En la mayoría de los casos, los planes de Dios son grandes, parecen imposibles. No podemos entender todo porque no tenemos la mente de Dios. Necesitamos entonces confiar en Él sin más. Queridos amigos, Dios tiene sus ritmos, que adapta siempre a nuestras necesidades. Antes o después te hará ver lo que espera de ti. No siempre responderá durante el espacio de oración, pero te aseguro que reconocerás mejor su voz cuanto más te acostumbres a relacionarte con Él. Vamos a orar. Señor, quiero sentarme delante de tu trono para hablar contigo. También quiero guardar silencio para que tú seas quien me hable. Quiero disfrutar de tu compañía, en el nombre de Jesús. Amén.